Buenos días a todos y a todas. Bueno, en el encuentro de hoy vamos a avanzar sobre el texto que tenían para leer, que se llama América Latina Unidos o Dominados, de Norberto Galasso, ¿sí? Un historiador que yo ya les comenté y ya les hablé de su obra. Si ustedes miran en la tapa van a encontrar un mapa invertido, justamente haciendo referencia a lo que hablábamos la otra vez, cuestionando cuál es el norte y cuál es el sur, en relación a lo que planteaba Jauretche, que la cartografía es una expresión de una representación de cómo miramos al mundo y de cuál es el orden que le damos a ese mundo. Y este libro, en realidad, no es un libro que lo escribió completo Norberto Galasso, sino que compila y reúne diferentes documentos y frases, discursos, escritos de diferentes pensadores de la patria grande. Si ustedes miran en el mapa van a encontrar, a ver si identifican alguno, a San Martín, van a encontrar a Perón, a Fidel Castro, al Che, por allá por la zona de Tierra del Fuego, a Néstor Kirchner, a Chávez y Ugarte también, Bolívar, otros personajes que fueron reflexionando a lo largo de la historia, ya sea en el siglo XIX o en el siglo XX, sobre América Latina como una nación. ¿Qué significa esto? El autor se pregunta en su texto, pues lo formula en forma de pregunta, si América Latina es una nación. Como nosotros ya vimos, esta corriente interpreta que sí, que hay muchos elementos que permiten pensar a la región como una sola unidad. Y para esto es importante plantear que no es un mero ejercicio intelectual, como va a plantear el autor en su texto, ni una pregunta retórica para hacer un ejercicio de repaso histórico, sino que lo que plantea es que tiene una importancia política muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque todos los procesos de liberación popular, todos los procesos de avance popular que se fueron dando en el continente, en un momento u otro se vieron interrumpidos. Si uno piensa, el movimiento revolucionario de principios del siglo XIX, con San Martín, Bolívar, en Centroamérica Morazán, en un momento vieron muy complicada la situación y fueron en algún punto derrotados. Si uno piensa ya en el siglo XX, movimientos populares como el peronismo, la Revolución Mexicana con sus particularidades, Vargas en Brasil. El texto menciona un proceso centroamericano muy interesante, que es la revolución llevada adelante en Guatemala primero por Arevalo y después por Arbenz. Todos los gobiernos populares de los años 40-50 terminaron con golpes de Estado. Entonces, aquí la pregunta es ¿por qué no podemos terminar de avanzar en los procesos de liberación nacional? ¿Por qué siempre volvemos a este problema de soberanía o dependencia? Y ahí es donde, tomando a los pensadores del siglo XIX y siglo XX, Norberto Galasso retoma estas ideas y dice, bueno, hasta que no se reconstruya una unidad, no vamos a poder avanzar a un proceso de liberación. Por lo tanto, la unidad no es un mero ejercicio retórico o de reflexión de una hermandad latinoamericana abstracta, sino que tiene que ver con poder unirnos para defendernos, para poder ser soberanos sobre nuestros recursos y para poder reconstruir, y acá está la clave, lo que fuimos en nuestros comienzos. Porque si preguntamos qué es América Latina, preguntamos cuáles son sus orígenes. Y por eso es tan importante estudiar, y es lo que vamos a empezar a hacer, la etapa de la emancipación. A partir de las revoluciones de la independencia, empezamos a recorrer un camino propio y un camino de construcción de un Estado-nación. La pregunta es cómo se produce esta construcción de los Estados-naciones en América Latina. Porque si uno estudia la etapa de la emancipación desde la construcción actual, va a ser imposible de comprender. Y esto es algo que quiero hacer hincapié. Si uno piensa, bueno, a ver, ¿cuándo nace la Argentina? ¿Cuándo nace Uruguay? ¿Cuándo nace Paraguay? Etcétera, etcétera. Estos estados-naciones se van a constituir en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, después de 1850. Hasta esa época, la historia es una historia absolutamente compartida. Lo que pasaba en Bolivia tiene que ver con lo que pasaba en el Río de la Plata. Lo que pasaba en Uruguay tiene que ver con lo que pasaba en Argentina. Vamos a dar solamente algunos ejemplos.
y este ejercicio siempre lo hace Mario Porto, así que lo tomamos prestado, que también es profesor del seminario. Pero si uno pregunta, por ejemplo, ¿cuál fue la primera autoridad de una junta elegida en estas tierras? La primera junta en Buenos Aires. Cornelio Saavedra. ¿Dónde había nacido Cornelio Saavedra? En el Alto Perú. Hoy diríamos un boliviano. ¿Cuál fue el primer presidente del país, de hoy el país de Perú? ¿Sí? El país que va a lograr su independencia ya por 1822. ¿Quién fue el primer presidente, el protector del Perú? Justamente San Martín, ¿sí? Un correntino nacido en Yapeyú. ¿Quién va a gobernar Bolivia? Sucre, nacido en aquel momento en lo que era Gran Colombia, ¿sí? Por lo tanto, uno puede observar que estos cruces de estos hombres, ¿sí? Y también va a haber mujeres que viajan de un lado para el otro, implican no que van a ir a gobernar un territorio ajeno, sino que en ese momento existía una lucha conjunta por la liberación de lo que era Hispanoamérica. Recuerden Hispanoamérica, todas aquellas colonias que habían sido construidas por España, y que van a tener un camino absolutamente similar. ¿Qué va a ocurrir? Justamente los proyectos de unidad, la formación de lo que va a ser, por ejemplo, lo que llamaba Bolívar los Estados Unidos de América, ¿sí? No se va a poder llevar adelante, porque hay muchos intereses que van en contra. Y esto va a ir socavando y va a ir generando una división a partir de fuerzas disgregadoras, o sea, de fuerzas de cada uno de los lugares que después van a ser los futuros países de América Latina, que va a ser el tema de las clases siguientes, donde uno va a observar que lo que antes era una unidad va a terminar siendo más de una veintena de países. En ese sentido, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es justamente qué es la nación. Cuando uno analiza, ¿sí?, si América Latina es una nación, bueno, podemos preguntarnos entonces qué es una nación. Vamos a tomar la definición de un pensador brasileño, Hélio Jaguaribe, donde él dice, una nación es una unidad de raza, de cultura y de territorio. El elemento cultural comprendido en determinada época, la cosmovisión básica de un pueblo, su lengua y demás medios de significación y comunicación, como el arte y el estilo, sus instituciones y su tecnología, es el principal factor de aglutinación nacional. El término de raza hoy ya no lo usamos, usamos etnias, pero más allá de esto, estamos hablando de una región que tiene una historia en común, un idioma en común, con características propias, y en este sentido, con lo que ustedes han visto ya en los encuentros anteriores, podemos decir que América Latina tiene características compartidas, más allá de la diversidad lingüística. Tenemos dos lenguas que son mayoritarias, el portugués y el español, pero tiene la particularidad de ser un continente que en cada uno de los países mantiene la existencia de las naciones originarias. Por eso es que, más que hablar en un término de nación homogénea, en términos como fue planteado, por ejemplo, en la construcción en Europa, podríamos hablar de una región que es una nación, pero a su vez integrada por una pluralidad de naciones. Por eso, en este momento, en este siglo XXI, podríamos repensar la definición de Jaguaribe y plantear, bueno, somos o debemos ser un Estado continental que logre la unidad regional, pero desde una mirada plurinacional. Entonces, en este sentido, es que podemos avanzar hacia una definición que considere que la nación no solo se constituye a partir de elementos concretos y materiales, sino que también va a ser justamente construida a partir de un proyecto. Fíjense esta segunda definición. Las naciones solo se constituyen como tales cuando surge el proyecto político que aspira a fundarlas y mantener las solidaridades objetivas, que son tópicas por definición, y no implican el proyecto de su preservación. Es el proyecto de vida nacional lo que le da a la nación su continuidad en el tiempo y su fisonomía propia, como sujeto e instrumento de acción política. ¿Qué significa esto? Que pueden existir elementos tópicos y objetivos, ¿sí? O sea, puede existir una lengua, una historia compartida, podemos tener los mismos problemas,
¿sí? Problemas vinculados a la pobreza, a la inseguridad, a que nos explotan siempre los recursos capitales vinculados con el extranjero. Podemos tener un montón de cosas que nos unen. El mate, ¿sí? Que se toma mate en más de la mitad de los países de América del Sur, por ejemplo, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera. Podemos tener todo eso en común, pero si no existe un proyecto político que busque articular a los pueblos justamente en un proyecto nacional, estos elementos que potencialmente nos dan la fuerza para hacer una unidad no alcanzan, si no es que existe un proyecto que así lo proponga. Esto es un poco el planteo que realiza el autor. Fíjense en este mapa. Este mapa es muy claro de cómo se fue generando la balcanización, como la llama otro autor del revisionismo, Abelardo Ramos. ¿Por qué habla de balcanización en América? Porque toma la región de los Balcanes de Europa, donde se produce un proceso de fragmentación, y lo aplica a América. Bueno, nosotros a veces hacemos como esta pregunta de en realidad, primero la fragmentación de América se da en el siglo XIX, como ustedes pueden ver acá, y los Balcanes en el siglo XX, entonces podríamos hablar de una latinoamericanización de los Balcanes, pero bueno, más allá de la cuestión conceptual, lo que uno puede observar este es el mapa, el primer mapa de la izquierda, del momento en el cual se forman los virreinatos, las reformas borbónicas, donde como ustedes ven, tenemos unas 4 o 5 unidades grandes en Hispanoamérica, vinculadas a la Capitanía de Chile, el Virreinato del Río de la Plata, que incluía lo que hoy es Argentina, Paraguay, Bolivia y Uruguay, Virreinato del Perú y toda la zona de la Capitanía General de Venezuela y Nueva Granada, que después, durante la época de la independencia, se va a unir. Luego teníamos la Capital General de Guatemala en América Central y el Virreinato de Nueva España, ¿sí? Zona de México, que fíjense que incluía toda la zona del oeste de Estados Unidos, ¿sí? California, Los Ángeles, toda esta zona. En el segundo mapa ya se produce la independencia hacia 1835, la última batalla de la emancipación la lleva adelante Bolívar en 1824-25, la batalla de Ayacucho, y ahí termina la guerra contra los españoles. Y fíjense el mapa, lo que tenemos es fragmentación. Lo que antes era el virreinato, ahora tenemos 1, 2, 3, 4 países. Lo que va a ser la Gran Colombia se va a dividir en 3, Venezuela, Nueva Granada, que después va a ser Colombia, y Ecuador. Y el caso paradigmático es que en 1835 todavía América Central conformaba un solo estado, la República Federal de Centroamérica, y fíjense qué pasa acá, ya los límites actuales, pero este mapa ya hacia 1840 va a ser casi el mismo que en la actualidad, salvo Panamá, que nace en 1902, que es un poquito posterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados en un territorio muy pequeño. Cuando uno estudia geografía, por ejemplo, y mira este mapa, esta zona uno lo vuelve un poco loco, porque tiene que recordar las capitales, y son un montón, y hacemos lío, pero ¿alguna vez nos preguntamos cómo puede ser que en un territorio tan chiquito existan tantos estados distintos? Cuando en realidad hubo un sentimiento muy fuerte de nación centroamericana y hubo un proyecto político en esta época, liderado por Morazán, que pudo conducir esa unidad. ¿Qué pasó acá, en este paso y en este traspaso? Y otra pregunta interesante para hacer es ¿qué pasó con México? Fíjense el territorio mexicano, cómo los mexicanos han perdido en manos de Estados Unidos. La guerra fue muy, muy cruenta y en 1848 el Tratado de Guadalupe Hidalgo termina reconociendo México la pérdida de todo este territorio, ¿sí? Que termina dejándolo como un estado mucho más pequeño frente al gigante de Estados Unidos del Norte. Bolívar, ¿qué había planteado? Ojo, nos tenemos que unir. Todo esto, que era antes Hispanoamérica, tiene que conformar Estados Unidos del Sur, y esa va a ser la única manera de hacerle frente a la gran potencia del norte. Esto lo planteaba Bolívar, lo planteaba San Martín, lo planteaba Belgrano, y tantos otros hombres y mujeres de la independencia. Sin embargo, no se pudo concretar.
porque a lo largo de los años 1810, 1820, que son los años de la Revolución, en forma simultánea se gestó un proyecto de unidad, pero también se gestó un proyecto de disgregación. Había algunos sectores que estaban interesados en que la Argentina fuera la Argentina, el Uruguay Uruguay, el Paraguay Paraguay, y que ningún país tuviese vínculo con sus hermanos. ¿Por qué? Porque había un interés económico concreto de hacer negocios con, en ese momento, fundamentalmente con Inglaterra. Pensemos que Inglaterra estaba transitando su revolución industrial, tenía una gran cantidad de productos para vender, con las máquinas había generado un cambio en todo el sistema económico mundial, estaba naciendo el capitalismo con mucha fuerza, y necesitaba gente que le comprara estas mercancías, estos productos manufacturados. Por lo tanto, los comerciantes de cada una de las ciudades puerto van a hacer mucha presión y mucha fuerza para que los países no se integraran entre sí, sino que crecieran alrededor del puerto y en relación al comercio con Inglaterra. E Inglaterra sí también lo buscaba. De hecho, en un momento lo buscó invadiendo, como es su tradición, en 1806 y 1807, por ejemplo, en Buenos Aires. Como no consiguió hacer una conquista militar, luego pasó por una conquista económica. Bueno, vamos a tratar de implementar un comercio libre, sin ningún tipo de regulación. Esto generaba un problema muy grande para el territorio americano, que era la falta de competencia. No podían competir los artesanos de las regiones americanas, que no tenían máquinas ni estaban transitando la revolución industrial como en Europa. Por lo tanto, esto va a generar un problema muy, muy fuerte, que va a ser la causa de las guerras civiles, es decir, las guerras internas entre los propios americanos, después de 1820. Hasta 1820-25, la guerra es contra España. A partir de ese momento, la guerra es entre americanos, porque lo que se está definiendo es qué modelo vamos a tener. ¿Vamos a unirnos, como hicieron en el norte? ¿Vamos a ser un país industrial, como hizo Estados Unidos? ¿O vamos a dividirnos, vender materias primas, vender carne, cereales, minerales, la diversidad de materias primas que tiene América Latina, y vamos a quedar divididos y dependientes de una potencia extranjera? Bueno, hacia 1880, 1900, ya saben cuál fue el final de la historia. El mapa que hoy tenemos, con las divisiones políticas que hoy tenemos, se vinculan absolutamente con eso, con ese fracaso o esa derrota del proyecto unificador del momento en el cual nacimos. Ni más ni menos, la pregunta de qué patria somos o qué Estado-nación somos se vincula con ese momento de la historia, donde muchos y muchas intentaron lograr una unidad, pero por otros intereses cruzados que ya iremos desarrollando y viendo, esta unidad no pudo ser posible. Por lo tanto, una vez separados los territorios, hubo que contar una historia que justificara por qué Uruguay fue Uruguay. Entonces se creó la figura de un Artigas padre de la patria uruguaya, cuando Artigas nunca quiso que Uruguay fuese independiente, quería una federación americana. O se inventó una historia donde la Argentina y el Congreso de Tucumán es el momento de origen, cuando en realidad en el Congreso de Tucumán, cuando lo vamos a ver el próximo encuentro, había diputados del Alto Perú. Y así con cada uno de los hechos de nuestra historia, se tuvieron que acomodar al relato de qué país somos o de qué nación somos. ¿Sí? Somos argentinos, uruguayos, paraguayos, bolivianos, pero también latinoamericanos. O como dice Abelardo Ramos, somos argentinos porque no pudimos ser latinoamericanos. No pudimos ser los Estados Unidos del Sur. Pasaron conflictos y enfrentamientos muy fuertes que generaron esta disgregación. Lo vamos a ver la próxima con Manuel Ugarte. Desmembramiento, dice Ugarte, como si fuera un cuerpo que fue desmembrado. Balcanización, va a usar Abelardo Ramos. Bueno, pueden utilizar ustedes el término que prefieran, ¿sí? De fragmentación, balcanización, desmembramiento. Son algunos de los términos que se utilizan para explicar este proceso que nosotros y nosotras vemos aquí en los mapas. Entonces, en la lectura del texto de Galasso, tengan en cuenta estos ejes. Primero, ¿qué es una nación? ¿Cuándo nacen las naciones en el mundo?
Segundo, cómo se produce la formación de las naciones en América Latina, qué entendían los libertadores del siglo XIX sobre cuál debía ser la nación, y qué pasó a lo largo de todo el siglo XIX, que terminamos siendo más de una veintena de naciones, lo cual nos hace muy débiles. El problema de la división, unidos o dominados, sigue siendo un problema también del siglo XXI.